¿Qué tal, amigos de Data Viajeros? Acá estamos de vuelta. En esta oportunidad, con la familia, hicimos el viaje desde Florianópolis en el mes de septiembre hasta Buenos Aires, usando la clásica ruta BR-101, desde Florianópolis hasta Osorio, y la famosa, que de eso vamos a hablar en este video, BR-290 desde Osorio a Uruguayana, pasando por Porto Alegre. Nosotros hicimos noche en San Gabriel, y en este video te voy a contar cómo está la BR-101, el valor de los peajes, cuántos peajes hay, cómo se pueden pagar y sobre todo el estado de la ruta BR-290, la más usada por los argentinos para venir a Brasil. Así que quédate que en este video te cuento todo lo que tenés que saber. Bueno, como te decía en el video, el sentido del viaje fue desde Florianópolis hacia Argentina, pasando por la BR-101 y la BR-290. Y bueno, finalmente obviamente la Ruta Nacional 14 desde Paso de los Libres a Buenos Aires. El viaje lo hicimos en un Fiat Linea, el que se muestra en la foto. Y esta es la ruta tradicional, bueno, que muestra Google si no hicieras la parada en San Gabriel. Bueno, iniciamos entonces el relato. Si ya conoces este canal de YouTube y ya sos seguidor nuestro, muchísimas gracias por estar ahí otra vez. Si no lo sos, te voy a pedir, si tenés 5 segundos, porque eso es lo que te va a llevar, y hacer clic y suscribirte a este canal para que podamos seguir ayudando y manteniendo este canal de viajes. Muchísimas gracias. Ahí, en los primeros días del mes de septiembre del 2023, partíamos desde la ciudad de Florianópolis cruzando el puente Hercílio Luz, que une la isla con el continente, saliendo a las 10 de la mañana rumbo a, en principio, la ruta BR-101, la columna vertebral de rutas en Brasil, yendo con destino a Argentina. En esta primera parte te voy a contar, bueno, la cantidad de peajes que hay, el estado de la ruta BR-101 y el valor de cada peaje. El estado en general del tramo de la BR-101 entre Osorio, mejor dicho, o sea, la 101 está entre Osorio y Florianópolis, pero el inicio de la parte que está concesionada inicia justamente en Porto Alegre. Todavía entre Porto Alegre y Osorio sigue siendo la 290, pero ese tramo ya está concesionada. Todo ese tramo que va desde Porto Alegre hasta Florianópolis, el estado en general es muy bueno. Yo le daría casi 8 puntos. ¿Sí? La verdad es toda autopista, es muy bueno. Hay 9 peajes en total, de los cuales todos, absolutamente, por lo menos hasta Florianópolis, entre Porto Alegre y Florianópolis, se pueden abonar todos en efectivo, obviamente, únicamente en reales, o tarjeta de crédito o de débito. No hay ningún tipo de inconveniente. Se puede pagar acercando la tarjeta al equipo de pago y no hay ningún tipo de problema. Acá, por ejemplo, esta es una imagen que no creo que se vaya a repetir en esta temporada, porque justamente, como decía antes, yo viajé en el mes de septiembre, pero las estaciones de peaje son todas, en su mayoría, con cabinas manuales, con lo cual hay que hacer grandes colas para pagar el peaje, ¿sí? Solamente 1 o 2 carriles son con peaje automático, que está obviamente reservado para los locales, no para los turistas, y generalmente, bueno, hay que comerse por lo menos un promedio de 5 a 10 minutos. Otro tema que hay que tener muy en cuenta es el tema de las velocidades máximas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la velocidad máxima en este tramo es de 110 kilómetros, pero no es así en todo el trayecto.
va variando entre 80 kilómetros y una máxima de 110. Ojo que hay muchos, pero muchos controles que ellos le dicen fiscalización electrónica, muchos radares con fotomulta, muchísimos, ¿sí? Sobre todo cuando se accede a las principales ciudades o se atraviesa algunos pueblos. Hay que tener mucho cuidado y fijarse bien en estos carteles que saqué la fotografía para darse cuenta a qué velocidad hay que estar yendo y poner mucha atención cuando hay un cartel que dice fiscalización electrónica. Ese cartel es el que está anticipando que un poquito más adelante seguramente va a haber un radar. Y también, sobre todo, obviamente, cuando vean el cartel que dice que más adelante está el puesto de la policía caminera, que acá le dicen la policía rodovía federal, bueno, ahí también hay que bajar la velocidad, obviamente, ¿no? En total, como les comentaba antes, hay un total de 9 peajes entre Porto Alegre y Florianópolis, que dan un total de un poquito más de 37 reales. Si ustedes continúan hasta la zona de Camboriú o Bombiñas, hay un peaje más en la zona de Portobelo de 4,90. Acá justo pude hacer una captura de cómo es un radar fotomulta. Acá la máxima es 110 kilómetros y se observa claramente la cámara que nos saca la foto si obviamente excedemos los 110 kilómetros permitidos. Más o menos a mitad de camino entre Florianópolis y Porto Alegre, nosotros hicimos una parada en el famoso Parador 2 japonés, en la localidad de Sombrío. Es un parador muy amplio, muy grande, con todos los servicios, ¿no? Wi-Fi, se puede comer en un buffet, se puede comer solamente un sándwich o tomar un café, se puede parar y comprar cosas para llevar en la ruta. Es muy recomendable para hacer una paradita a mitad de camino antes de llegar, por ejemplo, a Porto Alegre e iniciar la ruta 290. Muy recomendable. Y de a poco nos vamos acercando a Porto Alegre. En estos casos la velocidad máxima disminuye de 110 que estábamos antes, ahora disminuye a 100. Por eso les decía que hay que prestar mucha atención a estos carteles, que si bien parecen todos iguales, no, hay que prestarle atención a la velocidad máxima. Bueno, y ya estamos cada vez más cerca de Porto Alegre y de esta manera también estamos abonando los últimos 3 peajes, los más caros de todos, que son los de 5,90. En esta parte, que justamente no va a aparecer en la filmación, que es el tramo de Porto Alegre hasta San Gabriel. Este tramo lo hicimos de noche, a San Gabriel llegamos cerca de las 12 de la noche y obviamente al ser de noche no pude filmar gran cosa y las imágenes y los videos y las fotos son bastante pobres para marcar el estado de la ruta. Justamente de esto voy a hablar a partir de ahora. El estado de la ruta baja bastante en comparación a la BR-101. En este tramo entre Porto Alegre y Uruguayana no hay peajes, sí hay radares, generalmente entrando en cada pueblo. El estado de la ruta pasa a ser 7 puntos, ya empieza a estar la ruta bastante descascarada, no es autopista, salvo en pequeños tramos, y hay mucho tráfico de camiones, que es obvio porque estamos cerca de la ciudad de Porto Alegre, entonces obviamente hay mucho tráfico de mercaderías, etcétera, entre Porto Alegre y Pantano Grande. Ese es el principal tramo donde hay mucho tráfico de camiones. Y a mi juicio, el peor tramo de todo el trayecto entre Porto Alegre y Uruguayana es el tramo entre Vila Nova do Sul y San Gabriel. Directamente está destruida la ruta. Esta foto que me la saqué no yo, sino que de los medios de prensa brasileros, demuestran cabalmente el estado de la ruta. O sea, los últimos 40 kilómetros antes de San Gabriel, antes de nuestra parada para dormir, la verdad, la velocidad máxima tal vez era de 60 kilómetros. Los pozos eran de este tamaño. Es bastante mal el estado de la ruta en ese tramo, llegando antes de San Gabriel y después pasando San Gabriel. Acá sí, después de hacer noche en San Gabriel, partimos a la mañana temprano con destino a Uruguayana. Y acá también, pasando San Gabriel, los primeros 30-40 kilómetros son bastante malos. No tan malos como los anteriores entre Vila Nova do Sul y San Gabriel, pero como se puede apreciar, la ruta bastante descascarada, poseada, emparchada, en algunos tramos sin demarcar. Yo diría que de todo el trayecto de casi 700 kilómetros entre Uruguayana y Porto Alegre,
la peor parte es justamente antes y después de San Gabriel. En general, la ruta, todo el trayecto entre Porto Alegre y Uruguayana yo le daría 6,50 en general. Lo que pasa es que todo el trayecto es una combinación de tramos. Hay tramos que están aceptables, hay tramos que sí sorprenden, que están muy buenos, que aparentan estar haber hecho la ruta hace poco, y otros tramos que están totalmente destruidos. Es permanente, o sea, tenés 5 o 10 kilómetros que están mal, de repente de la nada, corta esa ruta o ese trayecto que está malo, y de repente empieza un tramo mediano, o sea, con un que otro pozo, pero que se puede circular. Y vos decís, bueno, acá mejora la ruta y ya está. No, por ahí son 5 kilómetros o menos o más, y de repente corta de vuelta y otra vez vuelve todo el tramo cascoteado, malo. Pero también te alterna con tramos muy buenos, sobre todo llegando a Uruguayana. Los últimos 100 kilómetros llegando a Uruguayana, ahí hay tramos bastante buenos, la verdad que llaman la atención, porque vos decís, upa, mira qué lindos tramos que hay acá. Pero no, también te alternan 5, 10, 15 kilómetros de tramos asfaltaditos a nuevo, demarcaditos, espectaculares, y de repente otra vez corta, y te alternan con tramos que están malos, muy malos, regulares, y otra vez te viene un tramito bueno. Así es permanentemente los casi 700 kilómetros que hay entre Uruguayana y Porto Alegre. Este tramo, por ejemplo, que obviamente no me acuerdo cuánto se mantuvo, pero está genial, está perfecto este tramo. Sin peaje, es una joya. Mucho mejor que ciertos tramos o ciertas rutas de Argentina que están con peaje. Pero bueno, este es el punto, como te decía antes. En algún momento esto se corta, no me acuerdo cuánto habrá sido, 10, 15 kilómetros, y listo. Otra vez empezamos con la alternancia de tramos malos, regulares, buenos, muy malos, etc. Para los que consultan si hay estaciones de gas, aparentemente, por lo que comentan otros viajeros, en el último mes y medio la única que había cerró de momento. No sé si algunos otros viajeros pueden actualizar esta información. Respecto a estaciones de servicio, sí, obviamente hay varias. El precio promedio del combustible, el más común y el más usado, que es la gasolina aditivada, que vendría a ser una especie de súper para nosotros, está en el rango de los 6 reales. Puede estar un poquito menos, un poquito más, dependiendo de la estación de servicio. Y después acuérdense y presten mucha atención para los que vienen con autos gasoleros, ¿sí? Acá se pide como diésel, no vayan a pedir gasolina o gasoil porque puede prestar a confusión. En Brasil el gasoil se pide como diésel. Puede estar la diésel común y la diésel super, pero presten mucha atención a ese tema, diésel. Y en el caso de la nafta se pide como gasolina. Si bien está la gasolina común, después está la más recomendable, que es la gasolina aditivada, que vendría a ser una súper buena para nosotros. Por un lado, y más allá del estado de la ruta, que ya lo venimos comentando y se lo estoy mostrando, otro punto también para tener en cuenta es el tráfico, ¿sí? En determinados tramos de la ruta también hay bastante tráfico, no solo de autos particulares, sino también de camiones. Y hay que recordar que la mayor parte del trayecto de la 290 es una ruta de una sola vía, ¿sí? Acá no hay autopista. Entonces, bueno, hay que armarse de paciencia, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución para el tema del traspase de camiones. Ahora, muchos me preguntan, ¿pero vale la pena transitar por esta ruta, la BR290? Bueno, por algo es la ruta más utilizada por los argentinos, ¿sí? Tiene dos puntos a favor. Una es que no tiene peajes. En contrapartida, bueno, está el mal mantenimiento que tiene la ruta en gran parte del trayecto. Y otra, bueno, es el tramo más corto, viniendo desde Buenos Aires, por lo menos, ¿no? ¿Por qué digo el tramo más corto? Porque, bueno, con la diferencia de combustible, habría que ver si para más adelante los combustibles se equiparan o no entre ambos países,
Pero bueno, hoy hay una verdad que es que el combustible en Argentina está muy barato comparado a Uruguay y mucho más caro, y con Brasil. Entonces conviene hacer la mayor parte del trayecto por el lado argentino. En este caso sería la Ruta Nacional 14, y bueno, justamente en Uruguayana, recién ahí hacer el cruce, cargar obviamente de combustible, y bueno, hacer la mayor parte del trayecto brasilero con combustible argentino, y recién, bueno, depende del modelo y el tipo de auto, repostar a la altura de Porto Alegre antes o después. Entonces, bueno, de esa manera el viaje se hace más económico, ¿no? Por un lado, no hay peajes en este trayecto. Recordemos que sí, a partir de Porto Alegre hacia arriba, o sea, sobre la BR-101, pero en todo este trayecto entre Uruguayana y Porto Alegre no hay peajes. Entonces, esa combinación entre que no hay peajes y que uno puede hacer que el viaje sea más económico, bueno, son dos recursos que hacen que muchos conductores argentinos quieran tomar esta opción, digamos, ¿no? Serían las ventajas principales. Obviamente la desventaja es, bueno, ya le dijimos, el estado de la ruta, que no es el óptimo, pero esto no significa que no se pueda recorrer, ¿sí? No es que es intransitable. Se puede recorrer perfectamente, obviamente hay que tener mucha precaución, hay que estar atentos a estos intervalos que yo vengo hablando, ¿no? Que de repente venimos cómodos, tranquilos en un trayecto de ruta que puede ser bueno, 10-15 kilómetros, de repente se alterna con un tramo no muy bueno, entonces hay que estar muy atento. Yo recomendaría no hacer este tramo de noche, esta ruta de noche, preferentemente la haría de día, pero bueno, esto va en gustos, en experiencia de conducción, etcétera. Pero bueno, como les dije, vuelvo a resumir, los peores tramos para mí son los que están 50-70 kilómetros antes de llegar a San Gabriel, y también los posteriores. Esa es la peor parte de todo el trayecto. Así todo el recorrido se puede hacer sin mayores dramas. También hay algo que tener en cuenta, es el tema de que también es una contra que me olvidé, que bueno, que no es autopista, más allá del estado de la ruta, no es autopista, es una ruta de una sola vía, y bueno, hay que tener mucha precaución con el tema tráfico, y sobre todo el tema de camiones cuando hay que hacer el traspaso, ¿no? El traspase. Bueno, hasta acá vendría a ser los pros y las contras de esta famosa BR-290, sobre la cual hay 1 millón de comentarios. Obviamente que los que están por ahí más asustados, entre comillas, son los que nunca viajaron en auto a Brasil. Entonces, bueno, escuchan que la opción más recomendable es esta, pero obviamente también escuchan que los comentarios no son los mejores, esto y el otro, y bueno, por ahí evalúan otras alternativas. Otras alternativas son venir vía Uruguay, por ejemplo. Yo tengo un video que lo pueden buscar en el canal, que es el que hice el viaje el año pasado, que lo hice vía Colonia, cruzando un ferry, y después yendo por Uruguay hasta Río Branco, hasta la frontera de Uruguay con Brasil, Río Branco, Yaguarão, y después la BR-116 entre Yaguarão y Porto Alegre, y después de Porto Alegre la misma ruta que ahora, la 101 hasta Florianópolis. Ese trayecto es mucho más corto que este. La ruta es el 95% del tramo es impecable, pero bueno, la contra es que no es una ruta económica, ¿sí? Es bastante más cara, pero para que elige tranquilidad y va con familia por ahí, bueno, puede, y no le importa tanto el costo, obviamente a todos nos importa, pero tal vez prevalece más la seguridad y la tranquilidad de la familia, puede preferir esa opción de ir más tranquilo por rutas donde hay muy poco tráfico y que son casi 400 kilómetros menos. La verdad que yo le hice esa ruta, pongo el video, y bueno, para el que lo quiere como alternativa es válida. Cada uno sabe cómo manejarse con su bolsillo, su experiencia de conducción, etcétera. Acá va mi aporte con este video, donde les muestro, bueno, el estado de la ruta. Como les dije antes, para mí el promedio de este trayecto entre Uruguayana y Porto Alegre es 6,50, ¿sí? Pero porque es una combinación de tramos buenos, regulares, y unos muy malos, que bueno, ya les dije, son los que están antes y después de San Gabriel, que es donde generalmente todo el mundo hace una parada para dormir, ¿no? Bueno, y seguimos transitando la famosa BR-290, alternando los tramos,
Y dentro de poco vamos a llegar a la última ciudad grande que se interpone con la frontera argentino-brasilera, que es uruguayana Paso de los Libres, que es la ciudad de Alegrete, que también es un lugar para hacer una parada técnica, repostar, para almorzar, cenar, dependiendo del horario en que se circule por esta ruta. Y bueno, ya después de ahí estamos haciendo el último trayecto entre Alegrete y Uruguayana, con la frontera con Argentina. Este último trayecto, estos últimos kilómetros, son tal vez los mejores de todo el itinerario entre Uruguayana y Puerto Alegre. Acá se podrán ver bastantes obras y el estado de la ruta en general es bastante bueno, se diría casi 8 puntos. Justamente este tramo es el que promedia un poco a favor de los 6,50. La verdad, si habría que quitar estos 100 kilómetros buenos, el estado de la ruta en general bajaría a 5. Pero bueno, con este tramo, esta parte buena entre Uruguayana y Alegrete más o menos, esto levanta un poco la ruta. Obviamente, para el que viene en el sentido que vengo haciendo la ruta yo, o sea, desde Brasil hacia Argentina, estos últimos kilómetros son una caricia al alma. Cuando venimos de los tramos anteriores, que son bastante regulares o muy malos, como los de San Gabriel. Para el que viene de Argentina a Brasil, el que nunca hizo la ruta, cuando cruza la frontera, lo primero que va a decir cuando hace los primeros 100 kilómetros: che, la ruta no está tan mala, esto está bastante bien, bastante aceptable. Bueno, justamente es lo que venimos diciendo. Los primeros 100 kilómetros, tanto en un sentido como en el otro, bueno, son bastante aceptables, son tal vez los mejores de todo el trayecto. Y después, bueno, hay que empezar a prestar mucha atención y a circular con mucha tranquilidad, tanto en el traspaso de camiones y en el estado general de la ruta. Ya cada vez falta menos, estamos a apenas 74 kilómetros de la frontera con Argentina para llegar a Uruguayana. Los pocos carteles que hay indicando los límites de velocidad, como este por ejemplo, marcan que la máxima para vehículos leves, como sería el caso nuestro, es de 100 kilómetros. Bueno, obviamente que en la mayoría de los casos esta es la velocidad que se puede mantener por el estado de la ruta, ¿no? Salvo en este trayecto, que por ahí se podría llegar a 120, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Como les dije, los radares no abundan, igual están marcados en Google Maps o en el navegador que vayan a usar, pero generalmente están situados en los ingresos y salidas de las ciudades. Para los que preguntan bastante seguido cómo pagar los diferentes servicios, lo más aconsejable es para los que vienen en el sentido, obviamente de Argentina hacia Brasil, es por el momento, porque todo cambia, como ya se sabe, pero por el momento es conveniente para los que vienen con efectivo traer pesos, no dólares, pesos, la mayor cantidad posible, y cambiarlos en la frontera, sobre todo en la aduana, en Paso de los Libres. Está lleno de arbolitos. Acuérdense que ahora, inclusive con la desregulación, la actividad es libre, o sea, más allá que nunca hubo problemas, pero hoy por hoy la actividad de los arbolitos es libre, cualquiera puede vender y comerciar moneda extranjera. Pero bueno, arbolitos, si hay algo que hay, sobran en Paso de los Libres. Mismo se los consigue en la YPF del Automóvil Club, que está frente a la aduana. Eso por un lado. Obviamente que no es conveniente traer pesos a Brasil, porque prácticamente no se aceptan en ningún lugar, igual que los dólares, salvo en muy pocos lugares puntuales, en Carasmera, en otro lugar. Pero también de que los acepten, la cotización es malísima. Entonces, obviamente, uno que viene con pesos de Argentina conviene cambiarlos por reales. Hoy por hoy, a esta fecha de fin de año, en la frontera uruguayana Paso de los Libres se está cambiando un real por un promedio de 200 pesos argentinos, ¿sí? Cuando pagar servicios con tarjeta de débito o de crédito está casi en 270 y hasta 280 pesos, porque hoy por hoy conviene pagar más con efectivo que con tarjeta de crédito o de débito.
hoy por hoy la tarjeta de débito hay que guardarla bajo 4 llaves o, en todo caso, usarla, pero solamente y hay que configurar ese tema con el banco, configurar la caja de ahorro para que, en caso de tener, obviamente, la debite desde la caja de ahorro en dólares, no de pesos, porque si no la cotización es muy mala. Otro uso que yo recomiendo es pagar todo con para que tiene obviamente tarjeta de crédito, es pagar con tarjeta de crédito y después cuando se el resumen, dependiendo qué cotización es la más conveniente, pagar o en pesos o en billete de dólar. Pero bueno, por lo menos tenemos 30 días más hasta que llegue el resumen para ver de qué manera pagamos. Bueno, acá ya estamos llegando, ya se escuchaba faltando pocos kilómetros las radios argentinas de Paso de lo Libre y acá estamos llegando ya al puesto de migraciones y aduana de Brasil. Recuerden que ustedes pueden acelerar el trámite haciendo el QR del trámite de migraciones en Brasil. Acá les muestro la foto. Bueno, acá ya está el cartel que la República de Brasil nos despide y cruzamos el lamentable puente que une Paso de los Libres con Uruguayana. Por lo menos en el mes de septiembre, cuando intenté cruzar este puente, era lamentable el estado. Parecía que era un puente más de la guerra de Ucrania o de alguna zona de guerra. No se puede creer que este puente tan importante de una ruta Mercosur esté en este estado triste, lamentable. O sea, hay que circular promedio casi a 20 kilómetros por hora. Si bien en el mes de noviembre, como puse recién, había notas que hablaban que durante la noche el puente iba a estar cerrado y que se iban a hacer trabajos de mantenimiento previos a la temporada para mejorar un poco el estado de este puente. Pero la verdad que es lamentable que no haya condiciones mejores que estas. Bueno, y ahí ya estamos ingresando a nuestra querida República Argentina. Ahí a lo lejos ya se ve los puestos de migraciones primero, con los cuales obviamente el trámite no hace falta que bajes del auto, se hace por la ventanilla, o sea, te vas acercando con el auto, presentas todos los papeles, como si fuera una cabina de peaje, y después sí, una vez que traspasas la parte de migraciones, te puede parar o no la parte de aduana, ahí sí seguramente vas a tener que bajar si te hacen abrir el baúl o no. Pero bueno, en este caso nosotros tuvimos suerte y después que hicimos el trámite de migraciones, que duró poquito, fue bastante rápido, había poca cola de autos, repito, esto fue en el mes de septiembre, pero cuando pasamos la aduana no nos paró y nada, ya estábamos transitando hacia la ruta nacional 14. Bueno, en general el resumen, el estado de la ruta, como puse, es 650. Obviamente hay que diferenciar el tramo de la BR 101, que es de 8 o 9 puntos. La ruta nacional 14 también tiene sus altibajos. En la zona de Corrientes es 7 puntos, pero en la zona de Entre Ríos está mucho mejor y es casi de 9 puntos. Bueno, y llegamos al final del video. Espero que te haya gustado, que hayas sacado tus conclusiones si es la primera vez que vas a viajar a Brasil. Estoy abierto obviamente a cualquier tipo de consulta y bueno, espero que les haya gustado el video. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.